hablar, como vamos mal de tiempo, de una nueva economía. Realmente a estas alturas del Congreso todo está dicho, porque efectivamente, como ha dicho Ricardo Barreda, es necesaria una transformación real, es decir, no estamos contentos con la situación actual. Francisco José ha dicho que tenemos que ir a una nueva era para cambiar las cosas, y el doctor Rodríguez Ulloa nos ha dicho, por cierto, ¿dónde está el doctor Rodríguez Ulloa? Amasúa Macuya Maquella. Nos ha dicho que es necesario un cambio de paradigma. Yo voy a hablar de ese cambio de paradigma y de que una economía nueva es posible. La esencia de la nueva economía también se ha dicho, yo me podía ir ya, porque el profesor Pérez Ríos nos ha mostrado ese juego de las fichas de dominó que yo llamo karma. El karma es un concepto hindú que nos habla de las repercusiones de lo que hacemos, y el diagrama de las fichas del dominó vemos cómo lo que hacemos repercute en los demás, les cae encima y también nos cae encima a nosotros mismos. Luego, ese diagrama creo que es la mejor definición que hemos visto hoy del karma. El doctor Espejo nos decía que hay que hacer una gestión de propósitos, y el doctor Barreda nos decía lo importante que son los objetivos. Hay en el segundo título del libro, no, mantente aquí, esa curva, el camino seguro de la oferta. Es decir, el énfasis hay que ponerlo en la economía, no en la demanda, sino en la oferta, en lo que hacemos. Y la solución es lo que la comandante Gil llamaría actitud de servicio. Me queda que Tatania nos ha dicho que lo que hace falta es responsabilidad social. Pues vamos a hablar de todo ello. ¿Cuál es la que tengo que dar? Ah, este de aquí. A ver, ¿funciona? Muy bien. Espérate que pueda ver. Vamos a hablar, aquí tenemos el índice, que casi os lo dejo leer, de deficiencias que tiene la teoría económica mecanicista, las necesidades de un enfoque orgánico, es decir, sistémico, las dificultades empíricas de poderlo realizar. Veremos el mayor experimento que hemos hecho en términos socioeconómicos. Alguien hablaba de que la economía no hay que dejarla al margen de lo social. Veremos un problema que tenemos en la metodología estándar con el Ceteris Paribus. Los que sois economistas lo sabéis, hablaremos de ello. Vamos a comparar Keynes con Hayek. Definiremos otra vez y haremos énfasis en qué es el karma y cómo ahí podemos tener una solución, y luego analizaremos ese camino de la oferta. Esto de aquí no va, el ratón no va. Te dejo aquí, te doy aquí y tú pasas. Muy bien. Pero déjame que vea para no estar volviendo la vuelta. Tenemos un problema con los modelos económicos que estamos utilizando. Yo aquí he llegado analizando la crisis y viendo los disparates que hacemos los estados, los gobiernos en materia de política económica. Y todo ello es porque los modelos que tenemos son modelos que intentan imitar a la física para tener la posibilidad de hacer predicciones. Pero resulta que la física, los fenómenos físicos, ocurren por causas. Es decir, si tenemos que disparamos un cañón, en función del ángulo con que disparemos el cañón, podemos predecir a qué distancia va a llegar. Y si queremos que llegue un proyectil a una distancia determinada, podemos calcular el ángulo con que ese cañón puede disparar. Pero los hechos económicos son hechos humanos,
y, por tanto, no actúan por causas, sino que los humanos actuamos por objetivos, es decir, actuamos por fines. Todo lo que los humanos hacemos es con un propósito. Y al ser la economía una ciencia finalista, por tanto orgánica, es una ciencia social. Y como la historia, tenemos el primer problema, es que no es predecible. Podemos tener una crisis mañana y hoy no lo sabemos, pero a toro pasado lo podemos explicar, es decir, si mañana hay una crisis, pasado habrá explicaciones variopintas explicando que la crisis ha venido y por qué ha venido. Pero ese es un problema real de la teoría económica. Tenía una notita que había tomado del doctor Barreda, que decía los modelos económicos no son sistémicos, es decir, los modelos económicos no son orgánicos. Y son simplistas, porque intentamos establecer relaciones causales donde no las hay. Así como en física sabemos que si aumentamos el ángulo de tiro, el proyectil va a ir más lejos, y que si queremos que el proyectil vaya más lejos, sabemos que hay que subir el ángulo de tiro, todos sabemos que si sube la demanda aumentan los precios y que si aumentan los precios baja la demanda. Luego no podemos aplicar modelos mecanicistas a la economía. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues los sociólogos nos dicen que en toda sociología y en economía de sociología tienen un déficit experimentador. Dicen, los sociólogos estamos condenados a observar, pero no podemos experimentar porque alteraríamos el sujeto que queremos estudiar o la situación que queremos estudiar. Luego, lo único que nos cabe es observar. Es una ciencia empírica, partimos de lo que pasa, pero no tenemos dificultades de experimentación. Y, por tanto, las correlaciones entre dos variables siempre son incompletas. Tenemos otro problema, es que el famoso Cetibus Paribus, que ahora os lo explico a los que no seáis economistas, es que ante la complejidad sistémica de todas las interacciones de la economía, pues para estudiar las relaciones entre solo dos variables con intención de hacer física de la economía, decimos, bueno, si las otras variables están constantes, no afectan y por tanto las relaciones que estudiamos entre solo dos variables son ciertas. Veremos que en ese variables constantes hay algunos hechos que por ser constantes afectan y muchísimo a la situación y las relaciones económicas. Pero las predicciones sí podemos hacerlas a nivel meramente estadístico y por tanto solo como proyecciones históricas. Sin embargo, el mayor experimento que ha hecho la humanidad ha sido socioeconómico. El mayor ha sido que hemos cogido todo el mundo y lo hemos dividido en dos. En un continente, Estados Unidos, Canadá, México, hemos puesto economía de libre mercado. En otro continente, China, Rusia, hemos puesto economía dirigida de corte marxista. Y luego, como en todos buenos experimentos, hemos puesto dos puntos de contraste. En un lado hemos puesto una islita, Cuba, con el sistema contrario, y en el otro lado hemos puesto otra islita Formosa con el sistema contrario. Y hemos partido países: Corea, Vietnam, Camboya, Alemania, Yemen, y en un lado hemos puesto un sistema y en el otro lado hemos puesto otro sistema. Hemos partido una ciudad, Berlín, y hemos metido un muro en medio para que no se entrecruzasen los dos sistemas, y en un sistema hemos puesto el uno y en el otro el otro. Y después de 2 generaciones, que diría Ortega, es decir, de 50 años, hemos ido a ver qué ha pasado y hemos visto que la economía centralizada era un desastre. La gente, yo estaba en Berlín cuando había el muro, se mataba o se dejaba matar por cruzar al otro lado, o se iban de Cuba en pateras a ahogarse en medio del Caribe. En la economía, lo estamos viendo en Venezuela, de régimen centralizado, dirigido por el Estado, es un fracaso, mientras que el sistema de libre mercado parece que ha tenido más éxito. Sigamos adelante. Vamos a ver
esa relación entre dos variables con el cetibus paribus de que el resto está constante. Vamos a fijarnos solo en la relación entre el precio y la demanda, la famosa curva de demanda. A mayor precio se consume menos, si va bajando el precio se va aumentando el consumo y si el precio cero, el consumo es infinito. Una barbaridad, no nos van a dar barra libre porque a precio cero vamos a beber infinita cerveza. No es verdad, porque detrás del cetibus paribus hay un dato importantísimo, es que los seres humanos somos finitos en espacio, en tiempo, en necesidades y en consumo. Y por tanto, pasa. Y por tanto, nos saturamos y llega un momento en que no bebemos más cerveza, aunque no la regalen. Sigue pasando, porque somos finitos. A precio cero se limita la demanda. Y por eso, si ahora cruzamos esa demanda que se trunca en nuestra saturación, porque la demanda agregada es la suma de las demandas de todos nosotros, y yo no voy a beber más que una cerveza como mucho, y otro beberá 2 o 3. Luego la suma del consumo de cerveza va a tener un punto finito. Si ahora cortamos con una oferta, no pases, una oferta que va bajando el precio, cuando ha llegado a la saturación, aunque bajemos los precios de los pisos, no vendemos más si hemos tenido una saturación de vivienda. Ahora sí, pasamos. Es decir, las ideas que tenemos arraigadas en la aplicación de la economía, algunas de ellas están inamovibles y son tremendamente falsas. Por ejemplo, no es cierto que el objetivo de la economía y de las empresas tenga que ser maximizar beneficios. ¿Por qué? Porque somos finitos. Y para empezar, maximizar nunca es posible. Siempre podemos intentar ganar $1 más. Los beneficios no son la función, pensando en los sistemas de optimización, no son la función objetiva a maximizar. Los beneficios son una restricción del problema a superar. Y los empresarios lo sabemos y lo saben, porque no nos fijamos maximizar, nos fijamos un presupuesto finito que intentamos alcanzar, porque el beneficio es una limitación que hay que superar. Acumular más de lo que podemos usar no nos lleva a ninguna parte. Luego, porque somos finitos, no debemos fijarnos objetivos infinitos como el maximizar. Segundo, las concepciones externas del valor añadido entre el neoliberalismo y Marx, ahí hay una contradicción que dice mucho de cómo estamos aplicando la economía. Marx nos decía, el valor añadido se debe solo al valor del trabajo. Es el trabajo el que transforma las mercancías, enriqueciéndolas con la aportación del trabajo. Y el neoliberalismo dice, no, es el poseedor de la mercancía, es decir, es el capital, el que aporta el valor añadido. Pues no. El valor añadido se realiza gracias a la sinergia entre el trabajo y la aportación de capital o recursos para poder realizar ese trabajo. Luego, si hay una plusvalía, no hay que dársela toda al capital, ni hay que atribuírsela todo al trabajo. Si hay una plusvalía, había que buscar fórmulas en ese nuevo paradigma de crear un capitalismo laboral. Es decir, que si hay una abundancia de recursos después de haber pagado a los proveedores y a la renta de los recursos que alquilamos como edificios y hemos retribuido al capital con dividendos y al salario y a los trabajadores con su salario y queda superávit, ese superávit había que ver la forma de distribuirlo como participación en la empresa, como capital, como acciones, como hacen muchas empresas. Por ejemplo, pues yo he estado trabajando en Arthur Andersen y a los buenos trabajadores los hacían socios y he participado en cooperativas y he creado una empresa, sociedad anónima laboral, donde todos los trabajadores tenían acciones y según iban aportando más, íbamos ganando más dinero, tenían más acciones. Luego eso es otro tema que hay que contemplar en la nueva economía. Y luego hay que quitarnos de la énfasis el consumo. El énfasis del consumo en la demanda
nos hace consumistas, nos hace insatisfechos y nos hace infelices. Y nos satura, nos sobra. No hay que gastar por gastar, basta con lo necesario. Yo en casa y con mi presupuesto ahora de jubilado podría comprarme más sacapuntas, pero tengo uno y ya estoy saturado en mi necesidad de un sacapuntas. Y lo mismo digo con la goma de borrar y otras muchas cosas. Luego, el énfasis en el consumo es un error. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Poner el énfasis en la oferta, en lo que hacemos. Hagamos lo que hacemos bien, con esos criterios que habéis dicho, con eso de intentar hacer lo que hagamos lo mejor posible, pensando en el efecto de lo que hacemos. No podemos fabricar juguetes que intoxican al niño que lo chupe, o que le se corta la mano el primero que lo coge, o una silla que se va a romper en cuanto un señor se siente. Hagamos nuestro énfasis de la nueva economía en la oferta, en hacer bien lo que hacemos. Porque con la oferta también podemos hacer desarrollos. Keynes era un señor al que admiro, inteligentísimo, nos sacó de la crisis del 29. ¿Qué dijo? Pues ya lo sabéis todos, ¿no? Que había una crisis de demanda, había cada vez más paro y había que estimular la demanda. Y él dijo, bueno, la demanda tiene varios componentes, no vamos a repetir lo que todos sabéis, tenemos el consumo, pero el consumo estamos en crisis, hay paro, la gente no gana dinero, no podemos tirar de ello. La inversión, pero resulta que los inversores ha caído la bolsa en el 28 y algunos se han tirado por la ventana y tenían la oficina en un rascacielos, luego la inversión tampoco. Y el comercio exterior no depende de nosotros, solo queda el gasto público. Si enfatizamos y estimulamos el gasto público, saldremos de la crisis. Lo mejor de la teoría de Keynes, de este análisis, es que efectivamente los Estados Unidos se lo creyeron, gastaron, en la guerra mundial gastaron aún más y salimos de la crisis. Pero ¿qué pasa? Que no es el único medio de salir de la crisis estimulando la demanda. Porque si también controlamos la oferta y reducimos la oferta controlando los costes o la relación precio-beneficio, también estimulamos la demanda, la economía, también se nos va el cruce de las dos curvas hacia la derecha, en el buen sentido. Pensemos que en horizontal tenemos la actividad económica, luego tenemos ahí el trabajo y tenemos ahí la producción y el Producto Interior Bruto. Luego, controlando la demanda, también estimulando la economía y además sin inflación, porque los keynesianos resulta que al estimular la demanda lo que hacen es subir los precios. Por eso ellos piensan, y lo habéis oído y leído reiteradamente, que no hay crecimiento sin inflación. ¡Mentira! No hay crecimiento sin inflación si lo que hacemos es estimular el consumo o el gasto público. Hay posibilidad de crecimiento controlado. Baja. Y recordemos que Aristóteles nos decía que una de las funciones del dinero es servir de medida de la unidad, de medida de la riqueza, y toda unidad debe ser estable. El metro tiene que ser siempre el mismo metro y el kilo siempre el mismo kilo. Y la unidad monetaria tiene que ser estable. Los periodos de inflación, veamos en las entreguerras en Alemania, en la República de Weimar, el desastre que es ese. Veamos lo que está pasando en Venezuela con inflación del 1000%, del 2000%, del 10.000%, del 1.000.000% de inflación. La unidad de medida hay que estabilizarla. Y por la vía de la oferta podemos controlar que esa unidad de medida que Aristóteles decía, cuidarla, hasta tal punto que decía, no es bueno cobrar interés, porque si es una unidad de medida, si yo doy un metro al vecino, no puedo pretender que me devuelva luego 1 metro y 1 centímetro. Hay que mantener la estabilidad de la moneda. Tenemos una suerte enorme en la política monetaria europea, porque como el euro es el heredero del marco, y el marco justo sufrieron el problema de su inflación entre las dos guerras,
pues tenemos ahí, la verdad, una suerte tremenda. Luego, ¿a qué tenemos que ir? Pues primero, tenemos que ser conscientes que el karma, ese impacto que tienen nuestros actos en los demás, pues en una economía con karma que tenemos que hacer, que hagamos pensando los efectos en todo lo que hagamos, tenemos ahí un pensamiento sistémico, porque no estamos pensando solo en el mero hecho inmediato, nos decía el profesor. Tenemos ahí esas fichas de dominó cayendo alrededor nuestro. ¿Qué ocurre? Pues que el énfasis de la demanda, lo decía antes, nos hace egoístas, mientras que el énfasis de la oferta nos hará de nosotros generosos, satisfechos y felices. Y además, como el karma repercute también en nosotros, el hacer bien lo que hacemos hará de nosotros la versión mejor de nosotros mismos. Yo lo dejo aquí, que tenemos el tiempo y ya me pasan 5 minutos. Todo esto está recogido en mi libro, lo tenéis ahí. Si alguno tiene interés de ojearlo, os he hecho un resumen, pero yo creo que hay una apertura a la esperanza de que podamos tener una economía mejor.